Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día lleno de energía, de inspiración y por supuesto, de muchas series turcas. Y si están aquí, ya saben que están en el lugar correcto para enterarse de todo lo relacionado con el vibrante mundo del entretenimiento turco, especialmente de nuestros amados protagonistas de las series que nos roban el corazón. Hoy tengo un tema que simplemente me ha dejado sin aliento. Es una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales, que ha sido el centro de atención de los medios de comunicación, y que honestamente me ha tenido pegada a la pantalla desde que se dio a conocer. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de chismes, en el drama de alto voltaje, en la emoción que genera la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para desentrañar este misterio? Porque yo sí. Prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de detalles y especulaciones. El 15 de agosto de 2025, una fecha que quedará grabada en la memoria de todos los fans de las series turcas. La noticia explotó como una bomba atómica. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende al mundo. Así, directo al grano, sin anestesia. Y claro, como buenos fanáticos, todos nos quedamos en shock con el corazón en un puño. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es el fin de una era? ¿Se terminó el cuento de hadas? Tranquilos, respiren hondo. Vamos a desmenuzar esta noticia juntos, rumor por rumor, detalle por detalle, para que no se pierdan absolutamente nada. Vamos a bucear en las profundidades de este drama, desde los primeros indicios hasta las posibles consecuencias. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, muchas gracias por estar. Te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias de los actores, rumores y todo lo que nos apasiona. Así no te perderás nada de nada. Ya somos una gran familia, y me encanta que cada vez seamos más los que compartimos esta pasión por las historias turcas, sus actores, sus romances y sus misterios. Bien, sin más preámbulos, volvamos a la noticia que nos tiene aquí, Hande y Kerem. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y populares de Turquía, conocida por su belleza, su carisma y por supuesto por sus memorables papeles en series como Love is in the Air, donde protagonizó junto a Kerem Bürsin. Kerem, por su parte, es un actor talentoso con un encanto irresistible y una base de fans enorme, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su química en pantalla con Hande fue simplemente explosiva. Era evidente, palpable, innegable. Y como suele suceder en estos casos, la chispa del amor también saltó fuera de la pantalla. Para los que seguimos su romance de cerca, para los que nos emocionamos con cada foto, con cada declaración, con cada gesto de cariño, era un sueño hecho realidad. Verlos juntos, felices, enamorados. Era la pareja perfecta. Sus apariciones públicas, sus entrevistas, sus redes sociales. Todo era amor, felicidad, complicidad y una conexión que trascendía la pantalla. Parecían predestinados a estar juntos, a construir una vida en común. Parecían la encarnación de la felicidad, la prueba de que el amor verdadero sí existe. Hasta que, bueno, ya saben cómo son estas cosas. Las relaciones a veces son como un mar embravecido, impredecibles, llenas de tormentas y a veces fatales. Entonces, ¿qué pasó el 15 de agosto de 2025? La noticia que conmocionó al mundo fue su separación. Sí, lo escucharon bien. Después de meses, incluso años de especulaciones, de rumores, de alegrías compartidas, la noticia llegó como un mazazo. Hande y Kerem, la pareja de ensueño, ya no estaban juntos. El cuento de hadas había llegado a su fin. La magia se había desvanecido. El sueño se había roto en 1000 pedazos. El comunicado oficial fue, como suele ser en estos casos, vago y escueto. Hablaban de mutuo acuerdo, de decisiones personales, de respeto mutuo. Palabras que, si bien intentaban suavizar el golpe, no hacían más que alimentar nuestra curiosidad insaciable. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Hubo un detonante? ¿Hubo un conflicto irreconciliable? ¿Una traición? ¿Una tercera persona en discordia? Problemas laborales que minaron la relación. Diferencias irreconciliables que los obligaron a tomar caminos separados. Las preguntas eran incontables.
Los rumores comenzaron a circular inmediatamente, como una tormenta de arena en el desierto. Las redes sociales explotaron, convirtiéndose en un hervidero de especulaciones, de teorías conspirativas y de opiniones divididas. Los fans, divididos entre la tristeza y la incredulidad, expresaron su dolor, su decepción y sus deseos de que todo fuera un malentendido. Los medios de comunicación, como buitres hambrientos, se lanzaron a la caza de cualquier detalle, de cualquier pista, de cualquier rumor que pudieran publicar para alimentar la ávida curiosidad del público. Uno de los rumores más fuertes, y quizás el más doloroso para los fans, fue la posibilidad de una tercera persona. Se mencionaron nombres de otras actrices, de modelos, incluso de personalidades del mundo del espectáculo. Se analizaron fotos, se especuló sobre posibles encuentros secretos, sobre miradas cómplices y gestos que delataban una infidelidad. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la evidencia era escasa y todo quedó en el terreno de la especulación, en un mar de conjeturas que alimentaron la tristeza y la incertidumbre. Otro rumor que circuló con fuerza hablaba de problemas laborales. Se decía que la apretada agenda de ambos, sus proyectos individuales, las presiones de la fama, el estrés inherente a la vida de los actores, habían pasado factura a la relación. Que no tenían tiempo para verse, para compartir momentos, para cultivar el amor que con el tiempo se marchita si no se nutre con cariño y dedicación. Que la distancia, tanto física como emocional, había creado un abismo entre ellos. Y esto, lamentablemente, es algo que suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde la fama y el éxito a menudo van acompañados de soledad y sacrificio. También se habló de diferencias irreconciliables, de que la relación simplemente había llegado a su fin de forma natural, de que la chispa inicial se había apagado con el tiempo, de que ya no se sentían igual, de que la conexión que los unía se había debilitado hasta desaparecer. Esta es una explicación mucho más triste, pero también la más probable y la más humana. A veces las relaciones, por muy bonitas que sean, por mucho amor que haya habido, simplemente no funcionan. La vida, las circunstancias, el destino, se encargan de separar los caminos y de demostrar que el amor, a veces, no es suficiente. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que, como siempre, nadie lo sabe con certeza. Hande y Kerem, fieles a su estilo, han optado por el silencio. Han preferido no hacer declaraciones públicas, ni confirmar ni desmentir los rumores que inundan los medios. Y eso, en cierto modo, es lo más sensato, lo más respetuoso. Tienen derecho a su privacidad, a vivir su duelo en paz, a procesar sus emociones lejos de la mirada implacable del público. Sin embargo, las redes sociales, como un volcán en erupción, no perdonan. Los fans, divididos entre la tristeza y la especulación, expresaron sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas. Algunos culparon a uno, otros al otro. Algunos pedían una reconciliación, un milagro que reviviera el amor perdido, mientras que otros aceptaban la realidad con resignación, con la madurez que da el paso del tiempo y la experiencia. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de emociones, donde la nostalgia se mezclaba con el rencor, donde la esperanza competía con la desesperación. Lo que sí es cierto es que la separación de Hande y Kerem fue un duro golpe para muchos. Ver a una pareja tan querida, a una pareja que parecía perfecta, separarse siempre es triste, sobre todo cuando parecía que estaban destinados a estar juntos para siempre. Su relación para muchos representaba la perfección, la prueba palpable de que el amor de cuento de hadas sí existe. Ver esa imagen idílica destruida, desmoronada, fue como perder una parte de nosotros mismos. Después de la noticia, llegaron las reacciones de los amigos, de los compañeros de trabajo, de los actores que habían compartido sets y momentos inolvidables con ellos. En general, todos mostraron su apoyo, su respeto y su cariño hacia ambos. Algunos publicaron mensajes emotivos en las redes sociales, expresando su tristeza y deseándoles lo mejor en el futuro. Otros prefirieron mantener un perfil bajo, respetando su silencio y su privacidad. Todos, sin excepción, deseaban lo mejor para Hande y Kerem, sabiendo el dolor que implica una separación. Y después de las reacciones, llegó el momento de la especulación sobre el futuro. ¿Qué harán Hande y Kerem ahora? ¿Cómo afectará esta separación a sus carreras? ¿Quién será la próxima pareja de cada uno? ¿Volverán a encontrar el amor? ¿Se reconciliarán en el futuro? Las preguntas se multiplicaban, alimentando la curiosidad insaciable de los fans y de los medios. En cuanto a sus carreras, es poco probable que esta separación tenga un impacto negativo.
Ambos son actores muy solicitados, con una base de fans sólida y exitosa tanto en Turquía como en el mundo. Seguirán protagonizando series, películas y anuncios, porque su talento y su carisma trascienden cualquier rumor o escándalo. Es probable que ambos se centren en sus proyectos personales, en su crecimiento profesional, en reinventarse a sí mismos, en recuperarse de esta dura situación, utilizando el trabajo como terapia y como una forma de honrar su pasión. En cuanto a sus futuras relaciones, bueno, el tiempo lo dirá. Es imposible predecir el futuro, pero es casi seguro que ambos volverán a encontrar el amor, en algún momento. La vida continúa y el amor, como el sol, siempre vuelve a salir después de la tormenta. Quién sabe, tal vez en el futuro el destino les deparará un nuevo encuentro, una nueva oportunidad para revivir la llama del amor. La separación de Hande y Kerem fue sin duda una noticia impactante. Una noticia que nos entristeció a todos los que los queríamos ver felices juntos, a todos los que creíamos en su amor incondicional. Pero también es una lección de vida, una lección que nos enseña que las relaciones, como todo en la vida, tienen un principio y un final. Y aunque a veces duela, aunque nos rompa el corazón, es importante aceptarlo, aprender de la experiencia y seguir adelante con la frente en alto y el corazón abierto a nuevas oportunidades. La vida continúa y el amor, aunque a veces nos decepcione, siempre nos da una segunda oportunidad. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el mundo del entretenimiento turco, como cualquier otro, está lleno de sorpresas, de alegrías y de tristezas. Que Hande y Kerem son dos seres humanos, con sus sentimientos, sus problemas y sus decisiones, con sus imperfecciones y sus vulnerabilidades. Que aunque su separación nos haya entristecido, debemos respetar su privacidad, su dolor y desearles lo mejor en el futuro. Que a pesar de todo, su paso por nuestras vidas nos dejó un hermoso recuerdo, una historia que nos conmovió y nos hizo creer en el poder del amor. La noticia de su separación nos recordó que el amor, a veces, no es para siempre, que las relaciones pueden ser efímeras y que, aunque duela, es importante aceptarlo y seguir adelante buscando la felicidad en otros aspectos de la vida. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Espero que les haya gustado este análisis, esta reflexión, este acercamiento al mundo de estos dos maravillosos actores. Espero que les haya brindado información, consuelo y una nueva perspectiva sobre este evento que ha conmocionado al mundo. Les agradezco muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante e informativo y entretenido. Déjenme saber en los comentarios qué opinan. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué esperan del futuro de Hande y Kerem? ¿Tienen alguna teoría sobre qué pasó? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber qué piensan, qué sienten y cuáles son sus predicciones para el futuro. No duden en compartir sus teorías y especulaciones. La conversación está abierta. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las noticias, rumores y novedades del mundo de las series turcas. Los espero en el próximo vídeo. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.